Meredith pasó los dedos por la superficie rugosa del plano. La casa que había diseñado sería un sueño hecho realidad. Amplias habitaciones llenas de luz, una acogedora terraza con vistas al jardín, donde se imaginaba tomando el café de la mañana con Garrett. 15 años juntos le habían enseñado a apreciar esos momentos de paz y tranquilidad. Su mirada se deslizó por el despacho, repleto de diseños y carpetas de proyectos. En la pared colgaba su primera fotografía juntos, jóvenes, sonrientes, con una casa de campo inacabada como telón de fondo. Por aquel entonces, Garrett estaba empezando su negocio y ella trabajaba en un pequeño estudio de arquitectura. Se habían conocido en una feria de la construcción en la que Meredith presentaba un proyecto para un complejo de apartamentos ecológico. «Sabes, tus diseños tienen alma», le dijo entonces, mirando la distribución. Su genuino interés por los detalles la fascinó. A diferencia de otros contratistas que persiguen beneficios rápidos, Garrett hablaba de la calidad de los materiales y la importancia de cada detalle en la distribución de la casa. Una llamada la sacó de sus recuerdos. En la pantalla apareció el nombre de Sybille, una vecina que vivía al otro lado de la calle. Meredith la había conocido poco después de mudarse al barrio. Ex cantante de ópera jubilada, Sybille tenía una capacidad asombrosa para darse cuenta de cosas que a otros se les pasaban por alto. «Cariño, no te vas a creer a quién he visto salir del coche de tu marido», sonaba excitada la voz de Sybille. Meredith sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Había notado cambios en el comportamiento de Garrett en los últimos meses. Los regresos tardíos del trabajo, las extrañas conversaciones telefónicas que interrumpía cuando ella aparecía. Rubia joven, bastante espectacular. Fueron a ese nuevo restaurante de la calle Maple, continuó Sybille. Meredith apretó el lápiz con tanta fuerza que crujió. Conocía a aquella mujer rubia, Astrid Nielsen, la nueva contable de la empresa de Garrett. Astrid había llegado a sus vidas hacía 6 meses. Garrett la había contratado por recomendación de su socio. «Es una auténtica profesional», había dicho entonces. «Tiene todo el papeleo en orden en cuestión de semanas». Meredith recordó su primer encuentro en una cena de empresa. Una mujer alta y esbelta, de fríos ojos grises y peinado impecable. «Gracias, Sybille». Meredith intentó hablar con calma, pero la voz le temblaba traicioneramente. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La tarde primaveral pintaba el cielo de suaves colores pastel, pero ella no reparó en su belleza. Le vino a la mente una conversación reciente con Rupert Blackwood, el director del banco donde la empresa de Garrett había pedido un préstamo para construir su nueva casa. Parecía preocupado, preguntando por otras fuentes de ingresos e insinuando alguna discrepancia en el papeleo. Meredith sacó una carpeta de extractos bancarios del cajón de su escritorio. Algo no cuadraba. Grandes sumas de dinero aparecían y desaparecían de las cuentas de la empresa, sin justificación evidente. Nunca se había inmiscuido en los asuntos financieros de su marido. Confiaba en su perspicacia para los negocios. Ahora esa confianza se derretía como la nieve de primavera. La puerta principal se cerró de golpe. Garrett había vuelto a casa. Sus pasos en la escalera sonaban diferentes de lo habitual, más pesados, más decididos. Meredith se apresuró a guardar los papeles y trató de poner una expresión despreocupada en su rostro. «Tenemos que hablar», dijo con voz fría y distante. Se detuvo en la puerta del despacho sin entrar, como si temiera acercarse demasiado. Ella vio algo nuevo en sus ojos, una mezcla de culpa y determinación. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Garrett se pasó la mano por el pelo, un gesto que a ella siempre le había parecido conmovedor. Ahora le parecía extraño y antinatural. «He conocido a otra mujer». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. «Voy a pedir el divorcio. Esta casa ahora será solo para mí y Astrid». Meredith se quedó mirando al hombre que creía conocer mejor que nadie en el mundo. Ahora estaba ante ella un extraño. No había calidez ni arrepentimiento en sus ojos, solo fría determinación. «¿La casa que diseñé? ¿La que construimos juntos?». Su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. Garrett arrugó la nariz como si las palabras le causaran dolor físico. «Estaba pagando el préstamo. La casa está a mi nombre», habló en tono comercial, como si estuviera discutiendo otro trato. «Tienes una semana para hacer las maletas». Meredith sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Cada detalle del interior, cada objeto que había elegido con tanto cuidado, se había convertido en testigo mudo de su humillación. Su foto feliz
aún colgaba de la pared. Ahora parecía burlarse de todo aquello en lo que Meredith creía. «No puedes hacer eso», dijo, pero Garrett ya se había dado la vuelta para marcharse. Sus siguientes palabras sonaron como una sentencia. «Ya he tomado una decisión. Astrid te ayudará con los papeles del divorcio». Se marchó, dejándola sola en el despacho, donde cada dibujo, cada esquema, le recordaba sus planes y sueños juntos. Al otro lado de la ventana, la tarde primaveral se consumía, y algo en el interior de Meredith se desmoronaba irremediablemente. Aquella noche no pegó ojo. Tumbada en el dormitorio que compartían, escuchando el tic-tac del reloj, recordó cada momento de su vida juntos, intentando averiguar dónde había ido todo mal. Quizás cuando ella se había enfrascado en un nuevo proyecto, o cuando él empezó a quedarse en la oficina cada vez más a menudo. Por la mañana, Meredith bajó a la cocina y encontró una nota de Garrett. «Me quedo en el hotel mientras haces las maletas». La letra era descuidada y apresurada, nada que ver con su pulcra caligrafía habitual. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. El teléfono sonó mientras intentaba obligarse a desayunar. Era Rupert Blackwood, del banco. Su voz sonaba preocupada. «SRA, Holland. Tenemos que reunirnos urgentemente. Hay graves irregularidades en los estados financieros de la empresa de su marido». Rupert Blackwood golpeaba nerviosamente con los dedos la mesa de un pequeño café situado a 2 manzanas del banco. Había elegido la mesa más alejada, lejos de las ventanas y las miradas indiscretas. Meredith notó que su mirada se desviaba inquieta hacia la puerta principal cuando se sentó frente a él. «Siento llamarla con tanta urgencia, señora Holland», empezó a decir bajando la voz. «Pero la situación requiere atención inmediata». Rupert sacó una carpeta de su maletín, con las manos temblándole ligeramente. «Hay serias discrepancias en los últimos informes de su marido. Las cantidades no cuadran y algunos pagos se están realizando siguiendo patrones extraños». Extendió ante ella varias hojas de papel con columnas de cifras. «Aquí y aquí hay grandes transferencias a cuentas en el extranjero, y estas cifras de beneficios están claramente infladas». Meredith se quedó mirando las cifras, intentando dar sentido a lo que estaba oyendo. En 15 años de matrimonio, se había acostumbrado a confiar en el sentido empresarial de su marido sin profundizar nunca en los asuntos financieros. Ahora esa fe incondicional se volvía contra ella. «¿Cuándo surgieron estas discrepancias?», preguntó, adivinando ya la respuesta. «Hace unos 6 meses», Rupert comprobó las fechas en los papeles. «Justo después de que la empresa cambiara de jefe de contabilidad. Astrid». Por supuesto, todo había empezado con su aspecto. Meredith recordaba cómo su marido había admirado su profesionalidad, lo rápido que le había confiado todos los asuntos financieros de la empresa. Ahora esos recuerdos cobraban un significado totalmente distinto. «El banco está dispuesto a darte tiempo para rectificar la situación», continuó Rupert. «Pero si no obtenemos una explicación y un ajuste convincentes en el plazo de una semana, tendremos que iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria». Al volver a casa, Meredith descubrió que habían cambiado las cerraduras de su puerta principal. Su llave giró en el ojo de la cerradura sin encontrar los salientes que le eran familiares. Llamó al timbre y unos minutos después, Astrid apareció en el umbral. «Ah, eres tú». La voz de la joven contenía un desprecio mal disimulado. «Garrett me avisó de que vendrías. Tus cosas ya están empaquetadas». Astrid parecía la dueña de la casa. Bata de seda puesta con descuido, zapatos de casa, el pelo húmedo por la ducha. Meredith sintió un ataque de náuseas al imaginarse a aquella mujer duchándose en el cuarto de baño que ella misma había diseñado. «Quiero hablar con Garrett». Meredith intentó mantener la calma, aunque por dentro todo se agitaba de rabia. «Está ocupado». Astrid hizo un gesto indiferente con la mano hacia el despacho, ocupándose de los documentos que le enseñaste al empleado del banco. Meredith se quedó helada. ¿Cómo sabía Astrid que se había reunido con Rupert? ¿De verdad la habían seguido? «Sabes, es culpa tuya», continuó Astrid, apoyándose en la jamba de la puerta. «Te enfrascaste demasiado en tus proyectos y te olvidaste de tu marido. Y él necesitaba una mujer que entendiera sus necesidades». «¿Como la mujer que le ayuda a hacer sus chanchullos financieros?». Las palabras salieron antes de que Meredith pudiera pensarlas. El rostro de Astrid se contorsionó con ira. La máscara de seguridad en sí misma cayó por un momento. «Sal de aquí antes de que llame a la policía», siseó. «Tus cosas están en el garaje. Puedes llevártelas y no volver jamás».
En el garaje, Meredith encontró varias cajas embaladas a toda prisa. Su ropa, sus libros y sus efectos personales estaban amontonados sin ningún orden. La caja superior contenía su foto de boda con el marco roto. Cargó las cajas en el coche, intentando no pensar en las muchas cosas que se había dejado en casa. Los álbumes de fotos que había coleccionado cuidadosamente a lo largo de los años, la colección de jarrones antiguos, los cuadros que había comprado en pequeñas galerías durante sus viajes. Todo pertenecía ahora a otra mujer. Sibila la recibió en la puerta de su casa, como si hubiera sabido que Meredith vendría aquí. «Lo he visto todo», dijo mientras ayudaba a entrar las cajas. «Esa persona ni siquiera merece una mención». En el salón de Sibila era como si el tiempo se hubiera detenido. Muebles antiguos, fotografías de marcos pesados, un piano cubierto de tela de terciopelo. Aquí Meredith sintió que podía respirar por primera vez en este día de locos. «Te quedarás conmigo el tiempo que haga falta», dijo Sibyl en un tono que no toleraba objeciones. «Mientras tanto, cuéntame todo lo que aprendiste de ese director de banco». Meredith se hundió en una silla profunda, sintiendo cómo la tensión de los últimos días se convertía en una fatiga plomiza. La historia que estaba a punto de contar parecía demasiado irreal. Fraude financiero, traición, el hundimiento de un matrimonio de 15 años. Cuando cantaba en la ópera, a menudo representábamos historias de traición y venganza, pero la vida escribe guiones mucho más sofisticados que eso. En ese momento, el teléfono de Meredith vibró con un mensaje de un número desconocido. «Deja de indagar en la empresa o te arrepentirás». Le mostró la pantalla a Sibyl. «Parece que nuestra pareja se está poniendo nerviosa», observó la cantante mayor. «Así que tienen algo que ocultar». Meredith abrió su portátil. En el escritorio seguía abierto un archivo con el diseño de su casa, la casa que ahora era un símbolo del derrumbe de su vida familiar. Empezó a mirar en la carpeta de documentos que había guardado tras su reunión con Rupert. «Echa un vistazo a esto», le indicó a Sibila. «Estos pagos comenzaron exactamente cuando Astrid se unió a la empresa, y las cantidades han ido aumentando constantemente». «¿Y qué son estas facturas?». Sibila señaló una columna de números. «Cuentas offshore en países de baja tributación», recordó Meredith la explicación de Rupert. «Un esquema clásico para blanquear dinero». De repente, sonó el timbre. Garrett se plantó en el umbral, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Dónde están los documentos que te llevaste de mi despacho?», preguntó. Meredith sintió que Sibila se ponía a su lado, dispuesta a defender a su amiga. «No sé de qué estás hablando», replicó ella con calma. «No juegues conmigo», siseó Garrett. «Astrid dijo que te vio rebuscando entre mis papeles antes de irte». «Tu ama dice muchas cosas», intervino Sibila. «Como por ejemplo que tiene derecho a echar a una esposa legítima de su propia casa». Garrett lanzó una mirada torva a la mujer mayor. «Eso no es asunto tuyo», replicó. «Meredith, si no devuelves los documentos, voy a demandarte por robo de información comercial». «¿En serio?». Meredith sintió que le subía por dentro una oleada de fría rabia. «¿Qué tal si presento una demanda por fraude financiero contra tu empresa?». El rostro de Garrett palideció. «Vas de farol». Pero había una nota de incertidumbre en su voz. «Jaque». Meredith le cerró la puerta en las narices. Sibila le palmeó el hombro con aprobación. «Bravo, querida. Por fin has enseñado los dientes». Aquella noche, Meredith no pudo dormir mucho tiempo en la habitación de invitados de Sibila. La lluvia caía al otro lado de la ventana y pensó en lo extraña que era la vida. La casa que se suponía que era la encarnación de su amor se había convertido en un campo de batalla. Y esa batalla no había hecho más que empezar. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Meredith no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. La habitación de invitados de Sibyl, con sus pesadas cortinas de terciopelo y su cómoda antigua, parecía el decorado de una película antigua. El teléfono seguía vibrando insistentemente. ¿S.R.A. Holland? La voz desconocida del auricular sonaba seca y formal. «Me llamo Raymond Pierce y represento a la agencia de cobros Northland. Estamos intentando contactar con su marido por unos pagos atrasados». Meredith se sentó en la cama. El sueño se le fue al instante. ¿Pagos atrasados? La empresa de su marido está en mora con varios préstamos importantes. La cantidad total adeudada supera los $2 millones. La voz del cobrador tenía una nota acerada. «Si no recibimos una explicación clara y un calendario de pagos en el plazo de 3 días,
Nos veremos obligados a iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. En la cocina, Sybil preparaba el desayuno. El olor a café recién hecho y a tostadas llenaba la casa de un ambiente acogedor que ahora parecía tan ajeno e inalcanzable. «Parece que hayas visto un fantasma», comentó Sybil, poniendo una taza de café delante de Meredith. «Peor», dijo Meredith sobre la llamada del cobrador. $2 millones. No tenía ni idea de que las cosas estuvieran tan mal. «Y esa Astrid tuya debió de hacer todo lo que pudo», Sybil frunció los labios. «No me extraña que estuvieran tan nerviosos con el papeleo». Meredith abrió su portátil y miró los archivos guardados. Ahora que conocía la cantidad adeudada, las cifras de los informes cobraban un sentido siniestro. Astrid había infravalorado sistemáticamente los gastos de la empresa y sobrevalorado sus ingresos, creando la ilusión de un negocio próspero. «Echa un vistazo», le mostró a Sybil un gráfico. Aquí mismo, en abril, pidieron un gran préstamo para construir un nuevo complejo de apartamentos. Y estos pagos no parecen pagos a proveedores o contratistas. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Rupert Blackwood estaba en el umbral de la puerta, con su traje habitualmente impecable desarreglado y ansiedad en los ojos. «Pido disculpas por la temprana intrusión», comenzó, frotando nerviosamente el asa de su maletín. «Pero la situación es crítica. El equipo de seguridad del banco ha detectado una serie de transacciones sospechosas. Parece que alguien ha estado retirando dinero sistemáticamente a través de empresas fantasma». Sybil colocó en silencio una taza de té delante de él. Rupert sacó una nueva pila de documentos de su maletín. Extractos bancarios, contratos, órdenes de pago. Cada papel añadía un nuevo fragmento a la imagen de un fraude masivo. «Aquí mismo», señaló una lista de empresas receptoras. «Todas estas empresas están registradas en la misma dirección de Delaware. Un esquema clásico de blanqueo de dinero». «¿Y ahora qué?», preguntó Meredith, sintiendo que una fría resolución crecía en su interior. «El banco está preparando una declaración para la fiscalía», bajó la voz Rupert. «Pero tienes la oportunidad de minimizar tus pérdidas. Si aceptas cooperar con la investigación». El teléfono de Meredith volvió a sonar. Esta vez apareció el número de Garrett. Lo puso en altavoz. «Espero que estés satisfecha». La voz de su marido temblaba de rabia. «Tus compinches del banco acaban de bloquear todas las cuentas de la empresa. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», Meredith respondió con calma. $2 millones de deuda, Garrett. ¿Dónde fue a parar ese dinero?» «No te metas en lo que no entiendes», siseó. «Astrid sabe lo que hace. Una semana más y habríamos cerrado todas las deudas». «Tu Astrid es un fraude», Meredith sintió que le temblaba la voz. «Utilizó la empresa para blanquear dinero. Y tú la dejaste hacerlo». «¡Cállate!». El grito de Garrett fue tan fuerte que Rupert se estremeció. «Tú no sabes nada. Astrid salvó la empresa cuando estábamos al borde de la quiebra. Encontró inversores. Ideó un plan criminal», le interrumpió Meredith. «Y ahora los dos vais a responder por ello». Se hizo un gran silencio en el auricular. Cuando Garrett volvió a hablar, su voz sonaba casi tranquila. «Te vas a arrepentir de esto, Meredith. Te juro que lo lamentarás amargamente». Hubo un silencio opresivo en la habitación después de que se interrumpiera la conexión. Rupert se ajustó nerviosamente la corbata. «Eso podría considerarse una confesión», comentó. «Grabaré la conversación en el dictáfono». Sibila, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a la ventana. «Un coche acaba de alejarse de su casa», informó. «Parece que nuestros tortolitos decidieron no esperar a que llegara la policía». Meredith se sintió extrañamente desolada. 15 años de vida juntos se habían convertido en escombros en cuestión de días. El hombre en quien confiaba infinitamente había resultado ser capaz no solo de traicionar, sino también de delinquir. «Tengo que llamar a la policía», Rupert sacó su teléfono. «No deberían tener tiempo de cubrir sus huellas». Mientras él hablaba con las fuerzas del orden, Meredith repasaba el papeleo. Cada página revelaba nuevos detalles del plan criminal. Astrid era metódica y profesional. Falsificaba registros, creaba empresas fantasma, realizaba transacciones en varios pasos para ocultar el verdadero propósito de los pagos. «Utilizan un esquema clásico de fraude carrusel», explicó Rupert tras finalizar su conversación con la policía. «El dinero pasa por una cadena de empresas.
cada una de las cuales solo existe sobre el papel. Finalmente, los fondos acaban en cuentas en el extranjero. Y Garrett le dejó hacerlo. Meredith negó con la cabeza. Siempre se enorgulleció de su integridad en los negocios. ¿Qué le hizo ella? La gente cambia, observó Sybil filosóficamente. Sobre todo cuando llega alguien que sabe manipular sus debilidades. Sonó el timbre. En el umbral había 2 policías uniformados y un hombre de traje riguroso que se presentó como detective de la policía financiera. ¿Señora Holland? El detective mostró su identificación. Hemos recibido información sobre un posible fraude financiero en la empresa de su marido. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Meredith pasó las siguientes 2 horas respondiendo preguntas, mostrando documentos, explicando patrones de flujo de dinero. El detective registraba metódicamente las declaraciones, aclarando detalles de vez en cuando. ¿Cuándo sospechó por primera vez que algo iba mal?, preguntó mirando los extractos bancarios. Cuando Rupert Blackwood me llamó la atención sobre las discrepancias en las cuentas. Meredith trató de hablar con claridad y naturalidad. Antes de eso, confiaba plenamente en mi marido y no interfería en los asuntos de la empresa. ¿Y esta mujer, Astrid Nielsen, qué puede decirnos de ella? Meredith describió todo lo que sabía, la fecha de su llegada a la empresa, sus aptitudes profesionales, su comportamiento. Con cada palabra, la imagen se hacía más clara. Astrid no era solo una amante que le había robado a su marido. Era una estafadora experimentada que utilizaba las relaciones románticas para realizar estafas financieras. Comprobaremos sus antecedentes, asintió el detective. Puede que no sea la primera vez que ocurre. Cuando la policía se marchó, Sybil les sirvió a ambos una copa de vino. Por la justicia, proclamó brindando, y porque tu ex marido y su novia reciban su merecido. Meredith probó el vino, sintiendo una extraña mezcla de devastación y alivio. Le esperaban muchos días difíciles, interrogatorios, juicios, tal vez incluso amenazas de Garrett y Astrid. Pero lo peor ya había pasado. La traición que había arruinado su vida ya no era un secreto. «¿Sabes?», dijo Sybil pensativa, mirando por la ventana la casa que compartían Meredith y ella, donde ahora reinaba el vacío. «A veces tienes que perderlo todo para empezar una nueva vida. Y esa nueva vida puede ser mucho mejor que la anterior». El detective de la policía financiera Ethan Graves estudiaba pensativo las fotos de la pantalla de su ordenador. En ellas, Astrid Nielsen tenía un aspecto completamente distinto. Pelo oscuro en lugar de rubio, un estilo de vestir diferente. Incluso la postura parecía distinta. Pero los rasgos faciales seguían siendo los mismos. Señorita Catherine Blair, señorita Helena Donovan, señorita Astrid Nielsen, enumeró los nombres con los que aparecía en diversas ciudades. 3 empresas, 3 esquemas de fraude, 3 desapariciones con grandes sumas de dinero. Su ayudante, una joven analista llamada Veronica Stiles, extendió los documentos sobre la mesa. En todos los casos siguió el mismo patrón. Se hizo pasar por contable, se acercó al dueño de la empresa, manipuló los estados financieros. Cuando la cantidad alcanzaba varios millones, desaparecía con el dinero. Y con el dueño de la empresa, añadió Graves. Al parecer, el señor Holland no fue el primero en caer en su truco. Llamaron a la puerta. Era Meredith. El detective la invitó a entrar, observando cómo había cambiado la mujer en la última semana. Había desaparecido la confusión de los primeros días, y su mirada mostraba determinación. «Tenemos noticias», le mostró Graves las fotografías. «Tu Astrid Nielsen es una estafadora profesional. Ha realizado al menos 3 estafas similares en diferentes estados en los últimos 5 años». Meredith estudió las fotos con detenimiento. ¿Qué les pasó a esos hombres? ¿A los propietarios de las empresas? 2 están buscados por delitos financieros. Uno se suicidó cuando se descubrió la estafa. Verónica le entregó una carpeta de archivos. Esquema clásico. Los convierte en cómplices del delito y luego lo utiliza como palanca. En la pared del despacho del detective colgaba un gran mapa con chinchetas multicolores. Los rojos marcaban las localizaciones de los crímenes anteriores de Astrid, los azules las posibles localizaciones de sus apariciones y los amarillos las últimas transacciones financieras de la empresa de Garrett. Rastreamos el flujo de dinero. Graves señaló un diagrama dibujado en la pizarra. La mayoría de los fondos pasaron por empresas fantasma en Delaware y luego se desviaron a cuentas en paraísos fiscales.
La última transferencia importante se hizo hace 3 días. Casi $1 millón fue a parar a una cuenta en Singapur. Justo antes de que desaparecieran, observó Meredith. Lo tenían todo planeado de antemano. Rupert Blackwood entró en el despacho, con la cara enrojecida por las prisas. Tengo información. Colocó una memoria USB sobre el escritorio. Nuestros expertos han recuperado los archivos borrados del ordenador de trabajo de Astrid. Hay documentación completa sobre todas las empresas fantasma. Verónica conectó inmediatamente el pendrive al ordenador. En la pantalla aparecieron decenas de carpetas con documentos, acuerdos fundacionales, extractos bancarios, correspondencia comercial. Todo estaba sistematizado con pedante precisión. Ni siquiera intentó cubrir sus huellas, se maravilló Graves, como si quisiera que lo encontráramos todo. O estaba demasiado segura de que escaparía a tiempo, supuso Meredith. Es decir, ya ha hecho esto antes y no la han pillado. El detective abrió uno de los archivos. Era un correo electrónico entre Astrid y un asesor financiero. Discutían los detalles de un complejo plan para sacar dinero a través de una cadena de empresas fantasma. Fíjate en las fechas, amplió Verónica un fragmento del correo electrónico. Empezó a planear esta estafa incluso antes de aceptar un trabajo en la empresa de tu marido. Fue una operación cuidadosamente planeada. Meredith recordó a Garrett hablando de la primera vez que había conocido a Astrid. Ella vino por recomendación de su socio, Norman Drake, dijo. ¿Tal vez él también esté involucrado? Graves tecleó rápidamente algo en el teclado. Norman Drake. Interesante. Tenía su propia empresa de construcción en Filadelfia, pero quebró en circunstancias misteriosas hace 2 años. Y adivina quién era el asesor financiero. ¿Astrid? Meredith sintió que todas las piezas del mosaico empezaban a encajar. Para ser más exactos, por aquel entonces se hacía llamar Elena Donovan. El detective mostró una vieja fotografía de Astrid junto a un hombre mayor. Utilizó a Drake para llegar hasta su marido. En ese momento, un joven agente de policía entró literalmente volando en el despacho. «Detective Graves, hemos detectado actividad en la tarjeta de crédito de Holland. Acaban de retirar dinero de un cajero automático en el aeropuerto de Newark». Graves se activó al instante. «Verónica, contacta con la seguridad del aeropuerto. Pásales las identidades y adviérteles de que los sospechosos pueden estar usando identificaciones falsas. Puede que tengan varios juegos», añadió Meredith. En la casa, vi una carpeta con algunos documentos en la caja fuerte de Garrett. El detective ya estaba marcando un número en su teléfono. «A todas las unidades, atención especial a los vuelos internacionales, especialmente Singapur y otros países sin tratado de extradición». La siguiente hora transcurrió en una actividad febril. Los agentes de policía se coordinaron con la seguridad del aeropuerto, comprobando las listas de pasajeros, revisando las grabaciones de seguridad. «Lo tengo», exclamó Verónica, señalando la pantalla. La cámara de la puerta de embarque captó a una mujer parecida a Astrid. Embarcó en un vuelo a Dubái. Y Garrett. Meredith se quedó mirando las imágenes borrosas del monitor. «No salen las cámaras». Graves sacudió la cabeza. «Parece que se han separado». «Inteligente», comentó Rupert. «Así es más difícil de rastrear. Podría haber comprado billetes para vuelos diferentes para confundir el rastro». Meredith se quedó mirando la foto de Astrid en la pantalla. Incluso la imagen granulada de la cámara de seguridad mostraba su andar seguro, su espalda recta. No parecía alguien que tuviera miedo de ser descubierta. «¿Y ahora qué?», preguntó Meredith, extrañamente desolada. «Ahora empieza lo divertido», sonrió Graves. «Conocemos su ruta, tenemos todas las pruebas de sus crímenes. Solo es cuestión de tiempo». Verónica siguió mirando los documentos del pendrive. «Aquí hay toda una red de empresas fantasma», mostró los diagramas de flujo de dinero en la pantalla. «Si podemos bloquear estas cuentas...» «Ya estoy trabajando en ello», asintió Rupert. «El banco ha enviado consultas a todas las instituciones financieras por las que pasaron las transacciones». Meredith se quedó mirando el mapa. Los puntos rojos se iban sumando hasta formar un camino claro, el camino de destrucción que Astrid había dejado tras de sí. Ahora se les había añadido un nuevo punto, Nueva Jersey, su propia historia de traición y pérdida. «Sabe», dijo, dirigiéndose al detective, «quiero participar en la investigación. Conozco a Garrett mejor que nadie. Quizá pueda anticiparme a su próximo movimiento». Graves la miró pensativo. «Normalmente no involucramos a civiles en una investigación», empezó.
pero en este caso, su experiencia podría ser útil. Garrett Holland estaba sentado en la habitación de un motel barato a las afueras de Filadelfia, mirando nervioso las noticias en su teléfono. Su traje, antaño impecable, estaba arrugado, y la barba incipiente de su cara había vuelto a crecer, dándole un aspecto desaliñado. En su mesilla de noche había un sobre con documentos falsos, su nueva identidad, comprada con mucho dinero. Hacía 2 días que Astrid había dejado de ponerse en contacto con él. Su último mensaje había sido breve. Nos vemos en el lugar acordado. No intentes encontrarme antes. En aquel momento, esas palabras habían parecido parte del plan. Ahora sonaban a despedida. Llamaron a la puerta. 3 golpes cortos, uno largo. La señal condicional de que habían negociado con Norman Drake. Garrett abrió la puerta, dejando pasar a su antiguo socio. «Tienes un aspecto pésimo», comentó Norman, acomodándose en una silla desgastada. Su aspecto, antaño exitoso, había sido sustituido por la misma estampa de desesperación que Garrett veía cada mañana en el espejo. «¿Dónde está?» Garrett no perdió el tiempo con galanterías. «Deberías saberlo. Tú la trajiste a mi empresa». Norman sonrió amargamente. «¿Yo? Ella es la que me utilizó para llegar a ti, igual que antes me utilizó a mí para arruinarme el negocio». Un pesado silencio flotaba en la habitación. Garrett se hundió en el borde de la cama, sintiendo el suelo bajo sus pies. «Cuéntamelo todo», exigió. «Desde el principio». Norman sacó un cuaderno andrajoso del bolsillo interior de su chaqueta. «Hace 2 años entró en mi empresa con el nombre de Elena Donovan. Brillante financiera, encantadora mujer. Me enamoré como un niño». Cada palabra resonó dolorosamente en el corazón de Garrett. La misma historia, el mismo escenario. Recordó cómo Astrid se había presentado en su despacho, con qué profesionalidad había asumido el trabajo, cómo sabía encontrar las palabras adecuadas en los momentos de duda. «Sugirió un plan para reestructurar el negocio», continuó Norman. «Dijo que podría triplicar los beneficios en un año. Me lo creí. Firmé todos los documentos que trajo sin leer los detalles». «¿Y entonces?» Garrett ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla. «Entonces ella desapareció, junto con el dinero de la empresa y todos mis ahorros». Norman abrió su cuaderno. «Pero no me di por vencido. Empecé a buscar información. Contacté con sus otras víctimas. Utiliza el mismo esquema. Encuentra una empresa de éxito, se fía del propietario y crea una red de empresas fantasma para retirar el dinero». Garrett se levantó, caminó hacia la ventana. Su coche estaba aparcado en el aparcamiento del motel, con las placas tachadas, un patético intento de escapar de la justicia. «¿Por qué no me avisaste?» Ella me chantajeó. Norman sacó una fotografía de su libro. «Tenía pruebas de mi participación en sus planes. Me convertí en cómplice sin darme cuenta». Volvieron a llamar a la puerta, esta vez de forma brusca y exigente. Ambos hombres se paralizaron. «¡Policía! ¡Abran!». Garrett corrió hacia la ventana, pero Norman le agarró del brazo. «No seas tonto. Deja de correr. Ella no vale la pena». Cuando la policía irrumpió en la habitación, se quedaron inmóviles, 2 hombres destrozados que se dieron cuenta de que se habían convertido en peones en el juego de otro. El detective Graves esposó personalmente a Garrett, leyéndole sus derechos. «¿Dónde está Astrid Nielsen?», preguntó el detective. «En Dubái», respondió Garrett. «Al menos eso es lo que ella dijo, pero ya no creo ni una palabra de lo que dice». En comisaría, Garrett pasó varias horas declarando. Lo contó todo. Cómo conoció a Astrid, cómo se hizo poco a poco con el control de las finanzas de la empresa, cómo le convenció para que participara en sus planes. Ella dijo que eran medidas temporales. Su voz sonaba cansada. Que podríamos pagar nuestras deudas y empezar de nuevo. Yo quería creer. Verónica Stiles grabó su declaración, ampliando detalles de vez en cuando. ¿Cuándo se dio cuenta de que le estaba engañando? Cuando insistió en echar a Meredith de casa, Garrett pronunció el nombre de su mujer por primera vez en mucho tiempo. Dijo que Meredith sospechaba algo, que podía arruinarlo todo. La escuché. Eché a mi propia esposa de la casa que ella diseñó. En una sala de interrogatorio cercana, Norman Drake contaba su historia. Dio a los investigadores toda la información que había reunido sobre Astrid, fotos, documentos, contactos de otras víctimas. «Es una profesional», explicó. «Cambia de apariencia, de nombre, crea nuevas identidades.
Pero el patrón es siempre el mismo. Relación romántica con el dueño de la empresa, fraude financiero, desaparición con el dinero. Meredith observó el interrogatorio de su marido a través del cristal unidireccional. Sibylle estaba cerca, poniéndole una mano en el hombro en señal de apoyo silencioso. Parece destrozado, observó Sibylle. Lo ha elegido él mismo, replicó Meredith, pero no había regodeo en su voz, solo cansancio. El detective Graves se les unió con una carpeta en la mano. Tenemos todas las pruebas que necesitamos para la acusación, dijo. Pero el objetivo principal es atrapar a Astrid. Ella es el cerebro de toda la operación. ¿Crees que realmente está en Dubái?, preguntó Meredith. No, el detective negó con la cabeza. Es demasiado obvio. Es más lista que eso. Estamos comprobando todas las direcciones posibles. En ese momento, Verónica entró corriendo en la habitación. ¡Detective! Encontramos algo interesante en los correos electrónicos de Astrid. Ella no reservó un vuelo a Dubái, sino a Singapur. Y otra cosa, encontramos una serie de transacciones a través de un banco en Malasia. Está cubriendo sus huellas, asintió Graves. Creando rutas falsas. Pero ahora tenemos una pista. Meredith miró a su marido a través del cristal. Estaba sentado con la cabeza gacha mientras el investigador rellenaba el informe. El hombre al que había amado durante 15 años se había convertido en una patética sombra de sí mismo. ¿Sabes?, dijo, dirigiéndose a Sibylle. Antes pensaba que le odiaba, pero ahora me siento vacía. Ya pasará, respondió la cantante mayor. Todo pasa. Lo que queda es la experiencia y la sabiduría. El detective Graves estaba reuniendo un equipo para una operación internacional. En la pizarra de su despacho apareció un nuevo diagrama. Las posibles rutas de Astrid, sus contactos, los lugares donde podría haberse refugiado. Cometió un error, dijo señalando el mapa. Dejó tantos rastros tras de sí la primera vez. Tal vez perdió la cautela, o es parte de su plan, terminó Meredith. Siempre va un paso por delante. En la celda de detención, Garrett Holland estaba escribiendo una confesión. Página tras página, describía cómo había dejado que la pasión y la codicia nublaran su mente, cómo había traicionado todos los principios que había seguido en la vida. Y en algún lugar del cielo sobre el océano había un avión, y entre sus pasajeros una mujer que ya estaba planeando su próxima estafa, su próxima vida, su próximo amor. Una noche, Verónica Stiles estaba revisando los informes financieros cuando se percató de un extraño patrón. Las transacciones bancarias de Astrid formaban una secuencia clara en lugar de un patrón caótico. Cada transferencia formaba parte de un patrón mayor, como las notas de una compleja composición musical. «Detective», llamó a Graves, que se había quedado hasta tarde en la oficina. «Eche un vistazo a esto». En la pantalla del ordenador, desplegó un diagrama de flujo del dinero. ¿Lo ve? No se limitaba a retirar fondos, estaba creando una compleja red de empresas interconectadas. Cada transacción complicaba la estructura, la hacía más intrincada. Graves se inclinó sobre el monitor estudiando el diagrama. Como una tela de araña, murmuró. Y en el centro de todo está la empresa de Holland. Pero eso no es todo. Verónica abrió otro archivo. He comprobado los datos históricos. Aparecieron esquemas similares en los archivos de otras empresas donde ella trabajó. Esta es la letra de una profesional que pasó años perfeccionando su oficio. Meredith apareció en la puerta. A menudo se dejaba caer por la oficina de la policía, ayudando a la investigación a llegar al fondo de los detalles del negocio de Garrett. ¿Has encontrado algo nuevo? Tal vez, asintió Verónica. Parece que su marido no era un objetivo más. El alcance de la operación es mucho mayor de lo que pensábamos. Meredith se acercó a un tablón donde colgaban fotos y documentos. Entre ellos había una instantánea de su casa y la de Garrett, tomada justo antes de que apareciera Astrid. Parecían tan felices, tan poco preparados para la tormenta que se avecinaba. Cuando diseñé esta casa, pensaba en el futuro, en los hijos que podríamos tener, las vacaciones en familia, las tranquilas veladas juntos. Ahora todo parece ingenuo. Graves le tocó suavemente el hombro. No te culpes. Astrid es una estafadora profesional. Ha pasado años perfeccionando su arte del engaño. En ese momento, un joven agente entró corriendo en el despacho. «Detective, últimas noticias de Singapur. Seguridad ha detectado a una mujer que se parece a Astrid en el aeropuerto de Changi».
Estaba intentando cobrar una gran suma de dinero a través de un banco local. Graves se animó al instante. Contacta con la policía local. Necesito todas las grabaciones de seguridad, detalles de la transacción, posibles rutas de viaje. Verónica ya estaba llamando a sus colegas de Singapur. ¿Y la Interpol? Se han involucrado en el caso, respondió el detective. Ya se ha emitido una orden de detención internacional. Ahora no se trata solo de una investigación por fraude contra una empresa, sino de la casa de un delincuente internacional. Meredith observó la conmoción con una extraña sensación de distanciamiento. En algún lugar al otro lado del mundo, la mujer que había arruinado su vida continuaba su juego. Y aquí, en una pequeña oficina de policía de Nueva Jersey, la gente intentaba desenredar la red de mentiras que ella había creado. Señorita Holland, se dirigió a ella Verónica, necesitamos su ayuda. Usted conoce la estructura financiera de la empresa de su marido mejor que nadie. Quizá pueda descubrir algo que se nos escapa. Pasaron las siguientes horas analizando los documentos. Cada transacción, cada contrato, cada entrada en los libros de contabilidad podría contener una pista. Aquí, Meredith señaló una serie de pagos. Estas cantidades no están en línea con las prácticas comerciales normales de la construcción, anticipos demasiado grandes, condiciones de pago atípicas. Verónica introdujo rápidamente los datos en el ordenador. Exacto. Y fíjate en las fechas. Todas las transferencias grandes se hicieron los viernes, después del cierre de las principales operaciones en bolsa. Utilizó la diferencia horaria entre zonas horarias, adivinó Graves. Mientras los bancos en Estados Unidos están cerrados durante el fin de semana, el dinero tuvo tiempo de pasar por varias cuentas en el extranjero. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Era Sybil. La anciana cantante sostenía un viejo álbum de fotos. Meredith, querida, tienes que ver esto. En una de las fotos, tomada en un acto benéfico 2 años atrás, un rostro familiar brillaba entre la multitud de invitados. Astrid, entonces morena, estaba en un grupo de hombres de negocios, Garrett entre ellos. Le ha estado observando, susurró Meredith, estudiándolo, esperando el momento oportuno. Y no solo a él. Sybil pasó la página. He comprobado las otras fotos. Aparecía en muchos actos de negocios, siempre en la sombra, siempre observando. Graves escrutó las fotos. Esto cambia el panorama. Resulta que la elección de Garrett no fue al azar. Estaba preparando la operación a propósito. En la celda de detención, Garrett siguió testificando. Cada día recordaba nuevos detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora adquirían un significado siniestro. Ella hablaba a menudo del futuro, dijo al investigador. De cómo ampliaríamos el negocio, nos internacionalizaríamos. Me creía cada palabra que decía. El investigador registró metódicamente el testimonio. ¿Y cuándo surgieron las primeras sospechas? Cuando insistió en cambiar todas las contraseñas de las cuentas bancarias, Garrett se pasó la mano por la barbilla sin afeitar. Dijo que era una medida de seguridad, y en realidad estaba preparando rutas de escape. En el despacho del detective Graves, había un nuevo mapa, que ahora abarcaba no solo Estados Unidos, sino también los países asiáticos. Hilos rojos conectaban los puntos de aparición de Astrid, formando un complejo patrón de sus movimientos. Se está moviendo hacia algo, observó Verónica mientras estudiaba el mapa. Esto no es un sprint caótico, tiene un plan. O eso es lo que quiere que pensemos, objetó Graves. Con ella no se puede estar seguro de nada. Meredith estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. En algún lugar de aquel vasto mundo, acechaba la mujer que había convertido su vida en un caos. Pero ahora no le causaba el mismo dolor, solo la determinación de llegar a la verdad. Cuando diseño un edificio, siempre pienso en los cimientos. Sin unos cimientos sólidos, incluso la estructura más hermosa se desmorona. Astrid construyó sus planes sobre mentiras. Tarde o temprano todo se derrumbará. Verónica levantó la vista de su ordenador. Y parece que ese momento está llegando. Mira, un banco de Singapur ha congelado una de sus cuentas. Está empezando a cometer errores. ¿O quiere que pensemos eso?, dijo Graves pensativo. Con gente así nunca se sabe a ciencia cierta. En ese momento sonó el teléfono. Era la Interpol. Al otro lado de la línea hablaban con un fuerte acento francés. Hemos encontrado otra víctima, un empresario de Marsella, hace un año.
Mismo patrón, mismo modus operandi. Los círculos se extendían cada vez más, abarcando nuevos países, nuevas víctimas, nuevas historias de engaño y traición. Y en el centro de todo estaba ella, la escurridiza mujer que había convertido el fraude en una forma de arte. El aeropuerto Changi de Singapur brillaba con luces de neón que se reflejaban en las paredes de cristal inmaculadamente limpias. El detective Graves caminaba por la terminal, escoltado por 2 agentes de la policía local. Su ayudante Verónica se comunicaba a través de un canal seguro, coordinando al equipo internacional. La cámara del sector B7 ha captado movimiento. La voz de Verónica sonaba tensa en el auricular. El sujeto se dirige a la puerta de aterrizaje. Graves aceleró el paso, maniobrando entre las corrientes de pasajeros. El rastro de Astrid, cada vez más claro por primera vez en mucho tiempo, amenazaba con separarse de nuevo. No podía permitir que se le escapara de nuevo. De vuelta en la oficina de la policía de Nueva Jersey, Meredith y Sybil siguieron la operación en directo a través de las cámaras de vigilancia. En la pantalla principal parpadeaban personas que se apresuraban a ocuparse de sus asuntos, y en algún lugar entre ellas estaba la mujer que había arruinado tantas vidas. «Ahí está», exclamó Meredith, señalando la pantalla. Astrid, ahora con un corte de pelo corto y vestida con un traje de negocios, caminaba con confianza hacia la recepción. En sus manos llevaba un maletín de cuero muy caro, probablemente con documentos y dinero. «Atención a todas las estaciones», retumbó la voz de Verónica a través del canal de comunicaciones. «Sujeto detectado en el sector C. Prepárense para la detención». Astrid no pareció darse cuenta de la vigilancia. Se detuvo ante el panel de información, comprobando la hora de salida. Sus movimientos eran tranquilos, calculados. Nada en ella la delataba como una persona buscada internacionalmente. Graves se le acercaba por detrás cuando de repente se dio la vuelta. Sus miradas se cruzaron. Un destello de reconocimiento en los ojos de ella, y luego algo más. ¿Una mueca? ¿Un desafío? «Señorita Nielsen», dijo la detective mostrando su placa. «O debería llamarla señorita Donovan, o quizás señorita Blair». Astrid no se inmutó. «Ha recorrido un largo camino, detective». Su voz sonó casi amistosa. «Lástima que haya sido en vano». Al instante siguiente se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo. El maletín voló hacia un lado, derribando a un pasajero boquiabierto, mientras la propia Astrid se zambullía en un pasillo lateral. «El sujeto se marcha», gritó Graves por el micrófono, corriendo en su persecución. «Todos los equipos cubran las salidas». En la oficina de la policía de Nueva Jersey, Meredith clavó las uñas en los reposabrazos de su silla. En las pantallas de vigilancia, la persecución se desarrollaba mientras Astrid serpenteaba por los pasillos del aeropuerto, esquivando hábilmente los intentos de interceptación. «Conoce el trazado», observó Sibila. «Preparada de antemano». Verónica cambió rápidamente de cámara, tratando de anticipar la ruta de la fugitiva. «Detective, se dirige hacia la terminal de carga. Puede que allí haya una ruta de escape preparada». Astrid salió corriendo hacia la escalera de servicio, saltando los escalones. Graves y los policías locales la siguieron, pero la distancia entre ellos no se acortó. Estaba en excelente forma física, una prueba más de su concienzuda preparación. «A todas las unidades, el sujeto se aproxima a la terminal de carga B». La voz de Verónica sonó tensa. «Repito, bloqueen todas las salidas de la terminal de carga B». Astrid empujó la puerta de salida de incendios y se encontró en la zona técnica. Más adelante se veían contenedores de carga y equipos de carga. El lugar perfecto para perderse. Pero algo salió mal. En lugar de un espacio abierto, se topó con un cordón policial. Las autoridades locales, avisadas de antemano, habían cerrado todas las posibles vías de escape. «Ríndase, señorita Nielsen», dijo Graves con calma, aunque el corazón le latía con fuerza de tanto correr. «No tiene a dónde huir». Astrid se dio la vuelta lentamente. No había miedo en sus ojos, solo frío cálculo. «Crees que me has atrapado», sonrió. «Pero soy yo quien te ha dejado acercarte». «¿Qué quieres decir?» Graves dio un paso adelante, con la pistola preparada. «Mira el tablero de salidas», señaló con la cabeza hacia la terminal. «Hay un vuelo procedente de Dubái que debe aterrizar ahora, el mismo para el que supuestamente compré un billete.
En la oficina de la policía, Verónica verificó frenéticamente la información. Detective, tiene razón. El vuelo de Dubái acaba de aterrizar, y según nuestra información, se suponía que iba en él otra mujer que se parece a Astrid. ¿Ah, una doble? Graves mantuvo la mirada fija en Astrid. No, negó con la cabeza. Solo una distracción. Mientras tú has estado persiguiendo fantasmas en los aeropuertos, el dinero de verdad hace tiempo que se transfirió a través de canales seguros. Meredith, que había estado escuchando la conversación a través del sistema de comunicaciones, comprendió de repente. Verónica, comprueba las transacciones de las últimas 24 horas, no a través de los bancos, a través de los intercambios de criptodivisas. Los dedos de Verónica volaron sobre el teclado. Dios mío, tiene razón. Aunque hemos estado rastreando las transferencias bancarias, la mayor parte del dinero ha ido a través de plataformas descentralizadas. Es casi imposible de rastrear. Astrid se rió, ligeramente, casi musicalmente. Bravo, Meredith. Has resultado ser más lista que tu marido. Nunca se dio cuenta de que todos esos fraudes bancarios no eran más que una cortina de humo. «Cogedla», ordenó Graves. Los policías se apresuraron a agarrar a Astrid por la espalda. Ella no se resistió. Siguió sonriendo. «Esto no ha terminado», pronunció mientras las esposas encajaban en sus muñecas. «Me habéis cogido, pero ya no encontraréis el dinero. Y después de un tiempo, quién sabe, los muros de la cárcel no son tan impenetrables». Se hizo el silencio en la oficina de la policía de Nueva Jersey. Meredith miraba fijamente la pantalla en la que metían a Astrid en el coche de policía. Incluso ahora, derrotada, se mantenía con real dignidad. «¿Y ahora qué?», preguntó Sibila, apretando la mano de su amiga. «Ahora empieza lo difícil», respondió Meredith. «Tenemos que reconstruir todo lo que ella destruyó». Verónica siguió analizando los datos. La mayor parte del dinero desapareció en transacciones de criptodivisas. Pero encontramos algunas direcciones de monederos. Puede ser posible rastrear al menos algunos de los fondos. Graves, de vuelta en el centro de mando del aeropuerto, empezó a preparar los papeles de extradición. «Ella responderá por todo», dijo por el micrófono. «Cada fraude, cada negocio arruinado, cada vida rota». En la celda de detención del aeropuerto, Astrid permanecía sentada, inmóvil, con la mirada fija en un punto. Su rostro no expresaba ni remordimiento ni miedo, solo concentración, como si ya estuviera calculando su próximo movimiento. Meredith se levantó de la silla. «Necesito verla», dijo con firmeza. «En persona». «¿Estás segura?». Verónica parecía preocupada. «Después de todo lo que ha hecho». «Exactamente por eso», asintió Meredith. «Tengo que entenderlo. Tengo que mirarla a los ojos y preguntarle por qué». Comenzaba un nuevo día en Singapur. El sol se elevaba sobre los rascacielos, reflejándose en las fachadas de cristal. En una de las salas de interrogatorios del aeropuerto internacional, se preparaba una reunión que pondría fin a la historia. O quizás solo para abrir un nuevo capítulo. La sala de interrogatorios del aeropuerto de Changi era como un quirófano estéril. Paredes blancas, luces brillantes, mobiliario mínimo. Meredith estaba sentada en una mesa metálica con las manos cruzadas frente a ella. Frente a ella estaba Astrid, aún esposada pero con una confianza inquebrantable. «Sabes, siempre he querido conocerte de verdad», dijo Astrid con una leve sonrisa. «No como rival, no como la nueva mujer de tu marido, sino como una profesional con una profesional». Meredith estudió detenidamente su rostro, hermoso pero frío como una máscara de mármol. «¿Profesional? ¿En qué, exactamente? ¿En destruir la vida de otras personas?» «En arquitectura», respondió Astrid bruscamente. «Solo que yo no construyo edificios, sino planes financieros. El mismo tipo de estructuras complejas que requieren cálculos precisos y atención al detalle». Detrás del cristal de vigilancia, el detective Graves y Verónica estaban grabando cada palabra. Un analista del comportamiento estaba sentado junto a ellas, observando los más mínimos cambios en las expresiones faciales y los gestos de ambas mujeres. «¿Por qué Garrett?», preguntó Meredith, intentando mantener la calma. «¿Por qué nuestra empresa?». Astrid se reclinó en la silla todo lo que le permitieron las esposas. «Vuestra empresa era el objetivo perfecto, negocio estable, buena reputación, los contactos adecuados. Pero lo más importante, su marido. Tan
predecible en sus debilidades. Nos tenías vigilados mucho antes de que aparecieras por la oficina. No era una pregunta, sino una afirmación. Por supuesto. Astrid ni siquiera intentó negarlo. 3 meses de vigilancia, recopilando información, analizando los flujos financieros. Sabía más de tu empresa que el propio Garrett. En el pasillo del aeropuerto, Sybil hablaba con un representante de la Fiscalía de Nueva Jersey, que había llegado en el primer vuelo. Discutieron los detalles de la extradición, el procedimiento del juicio, las posibles condenas. No es solo una estafadora, dijo Sybil. Es una depredadora que acecha metódicamente a su presa. En la sala de interrogatorios, la conversación continuó. Meredith sacó fotografías de una carpeta, pruebas de los crímenes pasados de Astrid. Marsella, hace 2 años. El dueño de la bodega se suicidó cuando se descubrió el fraude. Meredith dispuso las fotos, una a una. Filadelfia, empresa de construcción de Norman Drake. Toronto, fondo de inversión. Mismo modus operandi, mismo esquema en todas partes. Has hecho un trabajo impresionante. Astrid sonó algo parecido al respeto en su voz. Pero solo estás viendo la punta del iceberg. Detrás de cada operación hay una red de ayudantes, testaferros, funcionarios corruptos. Y tú los delatarías a todos para conseguir una condena menor, sugirió Meredith. Astrid soltó una carcajada inesperadamente sincera. ¿De verdad crees que tengo miedo a la cárcel? Es solo otra plataforma para nuevas oportunidades. Tras el cristal, Graves frunció el ceño. Está tramando algo. Tenemos que comprobar todos sus contactos en el sistema penitenciario. Verónica ya estaba tecleando una consulta en la base de datos. Puede que tenga contactos entre los guardias y el personal médico. Tenemos que hacer una investigación completa. En la sala de interrogatorios, Meredith sacó un último documento, una impresión de las transacciones bancarias. $2 millones desaparecieron a través de intercambios de criptodivisas. Pero vamos a encontrar ese dinero. Tal vez, se encogió de hombros Astrid. ¿Pero qué sentido tiene? El dinero es solo una herramienta. Lo que importa es el juego, la emoción de construir el esquema perfecto. ¿El juego? Meredith sintió que le subía una oleada de ira por dentro. Arruinaste la vida de docenas de personas, llevaste a un hombre al suicidio, traicionaste a los que confiaron en ti, ¿y a eso le llamas juego? ¿Acaso la vida no es un juego? Astrid se echó hacia adelante. Todas esas personas eligieron sus propios papeles. Garrett no era una víctima inocente. Sabía lo que hacía cuando firmó los documentos, solo que su codicia fue más fuerte que su prudencia. Un representante de la policía de Singapur apareció en el pasillo. El coche de transporte está listo, iniciando los trámites de extradición. Meredith se levantó. Una última pregunta. ¿Por qué hiciste que me echara de casa? Era una prueba, respondió Astrid con calma. Si un hombre está dispuesto a echar a su mujer de una casa que ella misma diseñó, entonces está dispuesto a cualquier cosa. Después de eso, supe que podía controlarle por completo. Mientras conducían a Astrid fuera de la habitación, se dio la vuelta. Sabes, Meredith, eres la única que ha resultado ser más lista de lo que pensaba. Hace el juego mucho más interesante. En la sala del aeropuerto, Graves habló con varios agentes de la ley. El caso de Astrid implicaba a varias jurisdicciones, y cada país requería una parte diferente de la investigación. Hemos recibido confirmación de Marsella, informó el detective francés. Se han descubierto nuevos episodios de fraude que hasta ahora desconocíamos. Verónica siguió analizando los datos en el ordenador. Parece tratarse de una verdadera red criminal internacional. Astrid es solo la punta del iceberg. Meredith se asomó a la ventana panorámica para contemplar el despegue de los aviones. En algún lugar, en lo alto del cielo, se encontraban los caminos invisibles que movían el dinero y la información. Una compleja red tejida por gente como Astrid. ¿En qué estás pensando? Sibila se acercó distraídamente, tendiéndole un vaso de agua. En lo fácil que es destruir lo que se ha construido durante años, respondió Meredith. La casa, la familia, el negocio, todo resultó ser tan frágil. Pero perseveraste. Sibila le apretó suavemente el hombro. Y te hiciste más fuerte. En el furgón policial, Astrid permanecía inmóvil, mirando por la ventanilla el zumbido de la ciudad. Su rostro no expresaba ni ansiedad ni frustración, solo la concentración de alguien que contempla su próximo movimiento. Graves recibió un mensaje de sus colegas de Nueva Jersey.
Garrett ha llegado a un acuerdo con la investigación. Testificará contra toda la red. Siempre ha sido el eslabón débil, observó Verónica, incluso en esta última traición. En el aeropuerto comenzaba el embarque para el vuelo a Nueva York. Meredith estaba reuniendo papeleo, preparándose para volver a casa. Por delante quedaban largos meses de litigios, reconstruir su negocio, construir una nueva vida. «Sabes», dijo Sibily, mirando el tablón de salidas, «a veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que es realmente importante». Meredith asintió. En su bolso había un cuaderno con nuevos bocetos, un diseño para la casa que iba a construir. No para nadie más, sino para ella misma. En la celda de detención, Garrett había escrito una confesión, página a página, revelando todos los detalles del plan criminal. Su letra, antes segura, se había convertido en garabatos nerviosos. «Nos utilizó a todos», le dijo al investigador. «Pero sobre todo, culpo a Meredith. Traicioné algo más que los negocios. Traicioné el amor y la confianza». Esa tarde, en la oficina de la policía de Nueva Jersey, Graves reunió a todo el equipo. En una pizarra colgaban fotos de todos los implicados en el caso, autores y víctimas conectados por los hilos invisibles del fraude financiero. «Esto no ha terminado», dijo mirando la foto de Astrid. «Ella forma parte de una red mayor y seguiremos desenredando esta maraña». Meredith echó un último vistazo a la pantalla, que mostraba a Astrid en el furgón policial. La mujer que le había arruinado la vida parecía ahora sorprendentemente pequeña e insignificante. «Vámonos a casa», dijo Sibilla. «Mañana comienza un nuevo capítulo». Nubes de tormenta se acumulaban en el cielo de Singapur. La ciudad se preparaba para una tormenta, pero las brillantes luces de la sala de interrogatorios seguían ardiendo con fuerza, iluminando las páginas finales de esta historia. Una historia de traición y venganza, de caída y renacimiento, del precio que hay que pagar por la fe ciega y la confianza ilimitada. La sala del Tribunal Federal de Nueva Jersey estaba llena hasta la bandera. Periodistas, agentes de la ley y víctimas de las acciones de Astrid se reunieron para escuchar el veredicto. Meredith estaba sentada en primera fila junto a Sibilla, aferrada a una carpeta de documentos. La juez Eleanor Pierce, conocida por su firmeza en los casos de delitos financieros, examinaba el expediente. Llevaba el pelo gris recogido en un moño estricto y unas gafas de montura fina le daban una expresión severa. «Levántense, se abre la sesión», se oyó la voz del alguacil. Astrid entró acompañada de 2 oficiales. Tenía un aspecto inmaculado, incluso con el uniforme de presidiaria, la espalda recta, la cabeza alta y la misma mirada fría. Garrett entró tras ella, demacrado, envejecido, con los ojos descoloridos. «Caso número 825. Estados Unidos contra Astrid Nielsen y otros», empezó el juez Pierce. «Cargos de fraude internacional, blanqueo de dinero, falsificación de documentos y red criminal». La fiscal, una enérgica mujer llamada Rachel Montgomery, se levantó de su asiento. «Señoría, tenemos ante nosotros un caso de una magnitud sin precedentes. El acusado creó una red internacional de fraude financiero, causando daños a docenas de empresas y particulares por un total de más de $15 millones. En la gran pantalla aparecieron diagramas de flujo de dinero, fotos de las víctimas, documentos con firmas falsificadas. Cada prueba era el resultado de un minucioso trabajo del equipo de investigación. «Les presento el testimonio del señor Garrett Holland», continuó el fiscal. «Señor Holland, cuente al tribunal cómo conoció al acusado». Garrett se levantó, con voz temblorosa. «Vino a la empresa por recomendación de Norman Drake. Se presentó como consultora financiera con experiencia en grandes empresas». «¿Y no comprobó sus referencias?» «Comprobadas», tragó Garrett. «Todos los documentos parecían auténticos. Ahora sé que fueron falsificados por expertos». Meredith observó a su marido, sintiendo una extraña mezcla de lástima y repugnancia. El hombre al que había amado durante 15 años se había convertido en una pálida sombra de sí mismo. «Señor Holland», la voz del juez era severa. «¿Se dio cuenta de que estaba participando en una trama delictiva?» «No inmediatamente». Garrett bajó los ojos. Al principio parecía legítimo. Astrid hablaba de optimización fiscal, de nuevas oportunidades de negocio. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, ya era demasiado tarde. Astrid escuchó su testimonio con una ligera risita.
Su abogado, un experimentado especialista en delitos financieros, tomaba notas en un cuaderno. Señoría, se levantó. Mi cliente está dispuesta a cooperar con la investigación. Tiene información sobre los principales implicados en esta trama. El juez Pierce miró a Astrid por encima de sus gafas. Señorita Nielsen, ¿desea hacer alguna declaración? Astrid se levantó y miró a la sala con calma. Señoría, se me acusa de crear una trama delictiva. ¿Pero no está todo el sistema financiero construido sobre esquemas similares? ¿No utilizan las grandes empresas los mismos métodos, solo que disfrazados de tecnicismos legales? Un murmullo recorrió la sala. La juez golpeó su mazo, llamando al orden. Señorita Nielsen, esto es un tribunal de justicia, no un lugar para discusiones filosóficas, dijo con severidad. ¿Admite su culpabilidad? Admito que seguí las reglas del sistema, respondió Astrid. Solo que lo hice más descaradamente de lo que es habitual. El fiscal presentó nuevas pruebas, testimonios de otras víctimas, registros bancarios, registros telefónicos. La historia de los crímenes de Astrid se desarrollaba como una compleja partida de ajedrez, en la que cada movimiento estaba calculado con varios pasos de antelación. El testigo de la defensa es Norman Drake, anunció el alguacil. Drake parecía agotado. Su otrora exitoso negocio estaba arruinado, su reputación destruida. Conocía a la señorita Nielsen, entonces se hacía llamar Helena Donovan, en una conferencia de negocios en Chicago. Encantó a todo el mundo con sus conocimientos, su profesionalidad. ¿Y usted la recomendó al señor Holland? Ella me chantajeó, admitió Drake. Tenía documentos que probaban mi participación en sus planes. Entré en su juego sin darme cuenta. El detective Graves, sentado junto a Verónica, observó atentamente la reacción de Astrid. Su rostro permanecía impasible, pero sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. Presentando la prueba número 123, el fiscal mostró un nuevo gráfico en la pantalla. El movimiento de fondos a través de los intercambios de criptodivisas. Gracias al trabajo de nuestros expertos, hemos podido rastrear la mayor parte del dinero robado, dijo Verónica en voz baja. Hemos encontrado 2 carteras más. Las cantidades son enormes. El juez examinó los documentos. Fiscalía, ¿qué pena solicita? Dada la magnitud de los delitos, el carácter internacional de las actividades y la falta de remordimientos, solicitamos la pena máxima de 25 años de prisión, respondió el fiscal. Astrid mostró emoción por primera vez en todo el juicio. Sus labios temblaron en una sonrisa apenas perceptible. Señorita Nielsen, se dirigió a ella el juez. Tiene una última palabra antes de la sentencia. Astrid se levantó. Su voz sonaba clara y segura. Señoría, me han llamado criminal, pero solo he mostrado la imperfección del sistema en el que vivimos. Todos los presentes, si tuvieran la oportunidad, harían lo mismo. «Protesto», exclamó el fiscal. «El acusado está intentando manipular al tribunal». «Protesto», asintió el juez. «Señorita Nielsen, sus reflexiones filosóficas son irrelevantes». Meredith miró fijamente a la mujer que había arruinado su vida. Incluso ahora, ante el inminente castigo, Astrid conservaba su arrogancia, su confianza en su propio excepcionalismo. «Pónganse de pie. El tribunal se retirará ahora para dictar sentencia», anunció el alguacil. Las 2 horas de espera se prolongaron interminablemente. Meredith salió al pasillo, donde la esperaba Sybil con una taza de café. «¿Cómo estás?», preguntó la anciana cantante. «Extraña», respondió Meredith. «Pensé que sentiría triunfo, o al menos alivio, pero solo hay vacío por dentro». Cuando el juez regresó a la sala, reinaba un silencio absoluto. «Pónganse de pie, se abre la sesión», anunció de nuevo el alguacil. Habiendo examinado todo el expediente del caso, oído el testimonio de los testigos y considerando la gravedad de los delitos cometidos, comenzó el juez Pierce, el tribunal condena a Astrid Nielsen a 25 años de prisión, que deberá cumplir en una prisión federal de máxima seguridad. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Meredith sintió que la tensión de los últimos meses empezaba a ceder. Además, continuó el juez, se ordena a la acusada la restitución total. Todos los bienes descubiertos serán confiscados en favor de las víctimas. Astrid escuchó el veredicto con la misma expresión impasible en el rostro. Solo cuando la sacaban de la sala se volvió y miró a Meredith. No había remordimiento ni miedo en aquella mirada, solo una fría admisión de derrota en otro juego más. «Caso sobreseído», golpeó la jueza con su martillo.
dando por terminada la sesión. En el pasillo, Graves estrechó la mano de Meredith. Has demostrado una fortaleza extraordinaria. Sin tu ayuda, no habríamos podido resolver este caso por completo. ¿Qué pasará con Garrett ahora? Ella preguntó. Dada su cooperación con la investigación, le caerán unos 8 años, respondió el detective. Con posibilidad de libertad condicional en 5. Verónica mostró la información más reciente en su tableta. Ya hemos iniciado el proceso de recuperación de activos. Llevará tiempo, pero se recuperará la mayor parte de los fondos. Meredith asintió. El dinero ya no le parecía importante. Se dio cuenta de que podía volver a empezar solo con su talento y su experiencia. ¿Sabes?, dijo Sibila mientras salían del juzgado. A veces tienes que pasar por un infierno para darte cuenta de tu verdadero poder. Empezaba a llover fuera. Meredith levantó la cara hacia el cielo, dejando que las gotas borraran la tensión de los últimos meses. Había una nueva vida por delante, sin traiciones, sin mentiras, sin mirar al pasado. En un furgón policial se llevaban a Astrid a una prisión federal. Dejaba atrás vidas destrozadas, sueños robados y una importante lección. Ni siquiera la mentira más hábil puede servir de base para la vida real. El sol primaveral inundaba la espaciosa oficina de Holland & Associates, un estudio de arquitectura. Meredith estaba de pie junto a la ventana, mirando el plano de un nuevo proyecto, un complejo de apartamentos para familias jóvenes. Había pasado un año desde la sentencia de Astrid, un año que lo había cambiado todo. Tras la confiscación de bienes, Meredith había recibido una parte de la indemnización que había invertido en crear su propia empresa. Su primer gran proyecto fue la remodelación de un barrio histórico del centro de la ciudad. Un trabajo que no solo le reportó éxito económico, sino también reconocimiento profesional. Meredith, tienes visita, apareció en la puerta Alicia, una joven arquitecta que había contratado nada más salir de la universidad. Dice que es de la fiscalía. Rachel Montgomery, la fiscal que apoyaba a la acusación en el juicio de Astrid, entró en el despacho. Parecía preocupada, algo inusual en su imagen habitualmente serena. Tenemos un problema, pronunció Rachel sin preámbulos. Astrid intentó organizar una fuga. El plan fracasó, pero descubrimos que aún tiene cómplices sueltos. Meredith señaló una silla, invitando a la fiscal a sentarse. En el último año, había aprendido a asimilar las noticias sobre Astrid sin los matices emocionales anteriores. Cuénteme más, le pidió, acomodándose en su escritorio. Uno de los guardias observó un comportamiento extraño en una enfermera del hospital de la prisión. Una comprobación reveló que transmitía información al exterior con regularidad. Interceptamos varios mensajes cifrados. Llamaron a la puerta. Era el detective Graves. Se había convertido en un visitante habitual del despacho de Meredith durante el último año, y a veces se dejaba caer por allí solo para hablar o consultar asuntos personales. Verónica ha descifrado el último mensaje, dijo, extendiendo los papeles sobre el escritorio. Parece que aún falta parte del dinero. Astrid ha montado un elaborado sistema de escondites y testaferros. Meredith examinó los papeles. Los diagramas que había dibujado Verónica eran como planos arquitectónicos, igual de precisos, calibrados, con atención a cada detalle. Al verlos, empiezo a darme cuenta de a qué se refería Astrid cuando hablaba de las similitudes entre los esquemas financieros y la arquitectura. Es como diseñar un edificio. Cada elemento tiene que estar perfectamente equilibrado. Solo que sus diseños se basaban en mentiras, observó Rachel. Y tarde o temprano estaban destinados a derrumbarse. En ese momento, Sybil entró literalmente volando en el despacho. A pesar de su edad, conservaba una energía y una vivacidad extraordinarias. ¿Ya has oído las noticias? Garrett ha solicitado la libertad condicional. Meredith sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Había recibido varias cartas de su ex marido en el último año. Disculpas incoherentes, súplicas de perdón, promesas de enmienda. No había respondido a ninguna. Dada su cooperación con la investigación y su comportamiento ejemplar, sus posibilidades son buenas, dijo Graves. Pero eso no significa que tengas que socializar con él. Lo sé, asintió Meredith. Sinceramente, hasta me alegro por él. Espero que de verdad se esté replanteando su vida. Alicia trajo café para todos. La joven había conseguido convertirse no solo en empleada, sino en íntima amiga de Meredith. A menudo se quedaban hasta tarde discutiendo proyectos y compartiendo historias de vida.
Hablando de proyectos, Sibyl se acercó al esquema que había sobre la mesa. Háblame de tu nueva ocurrencia. Meredith pasó alegremente a su tema favorito. No será solo un complejo de apartamentos. Vamos a crear una comunidad con zonas comunes de recreo, parques infantiles y talleres creativos. Un lugar donde la gente no solo pueda vivir, sino también entablar relaciones reales. Más o menos lo contrario de lo que personificaba Astrid, señaló Graves. Ella destruía las conexiones entre las personas, y tú las estás creando. Rachel estudió el proyecto con interés profesional. Después de ese proceso, empecé a ver muchas cosas de otra manera. Nos enfrascamos tanto en la búsqueda del éxito que nos olvidamos de lo más importante, las relaciones humanas. Verónica entró en el despacho con un portátil en las manos. Tengo novedades sobre el caso. Hemos encontrado otra cuenta en un banco suizo. Parece que era el respaldo de Astrid por si fallaba el plan principal. ¿Cuánto? Graves preguntó. Algo más de $1 millón, respondió Verónica. Ya se ha iniciado la congelación de la cuenta. Meredith sacudió la cabeza. Sabe, hace un año esta noticia me habría entusiasmado. Pero ahora, el dinero son solo números. Lo más importante es lo que creamos, la diferencia que marcamos en la vida de los demás. Sibila se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. ¿Recuerdas cómo viniste a verme aquella primera noche? Roto, confundido, y ahora mírate, una empresaria de éxito, una arquitecta respetada, una persona que inspira a los demás. Gracias en gran parte a ti, sonrió Meredith. No solo me proporcionaste un techo, me ayudaste a no derrumbarme. Graves comprobó el mensaje de su teléfono. La prisión federal ha aumentado las medidas de seguridad. Astrid está ahora bajo vigilancia las 24 horas. Sigue siendo peligrosa, observó Rachel. Incluso en prisión, sigue tejiendo su red. Pero ahora conocemos sus métodos, dijo Verónica, y estamos preparadas para cualquier sorpresa. Alicia sacó una carpeta con nuevos bocetos. Meredith, el promotor ha aprobado el diseño preliminar. Quieren empezar la construcción este otoño. Meredith se sumergió en el estudio de los dibujos. El trabajo era siempre la mejor medicina para los pensamientos ansiosos. En cada línea, en cada cálculo, veía el futuro, no los fantasmagóricos proyectos de Astrid, sino casas reales para gente real. Tengo una sugerencia, dijo Sibila de repente. Reunámonos en mi casa esta noche. Celebraremos el nuevo proyecto, recordaremos el año pasado. Después de todo, nos hemos convertido en una especie de familia. Todos estuvieron de acuerdo. A lo largo del año, habían estrechado lazos. Personas tan diferentes, unidas por una experiencia común y el deseo de hacer un mundo un poco mejor. Esa noche, todos se reunieron en casa de Sibyl, Meredith, Graves, Verónica, Rachel y Alicia. La anciana cantante sacó una botella de vino añejo, guardada para una ocasión especial. Por los nuevos comienzos, proclamó brindando. Y por el hecho de que a veces las pérdidas conducen a ganancias inesperadas. Meredith miró a los reunidos. Cada uno había desempeñado un papel en su renacimiento. Sibyl con su sabiduría y apoyo. Graves con su incansable búsqueda de la justicia. Verónica con su mente analítica. Rachel con su profesionalidad. Alicia con su entusiasmo juvenil. Hace un año pensaba que mi vida estaba arruinada, pero ahora me doy cuenta de que no era el final, sino el principio. El comienzo de un nuevo capítulo, en el que por fin llegué a ser yo misma. Al otro lado de la ventana, el atardecer primaveral se consumía, pintando el cielo con los mismos colores que hace un año, cuando todo acababa de empezar. Pero ahora esos colores no evocaban dolor, solo esperanza por el futuro que estaban construyendo juntos. En la prisión federal, Astrid estaba sentada en su celda, mirando por la pequeña ventana enrejada. Probablemente ya estaba planeando una nueva fuga, un nuevo plan, una nueva vida. Pero eso ya no importaba. Su tiempo había pasado, había llegado la era de la creación, no de la destrucción. Meredith sacó de su bolso un cuaderno con nuevos bocetos. Mañana empezaba un nuevo día de trabajo, nuevos proyectos, nuevos retos, pero ahora no los afrontaba sola, sino con un equipo de personas afines, con gente que se había convertido en su segunda familia. La vida continuaba, y era hermosa en su imprevisibilidad, en sus altibajos, en su capacidad para resurgir de las cenizas y construir cosas nuevas sobre las ruinas de lo viejo. Como un verdadero arquitecto, Meredith sabía que lo más importante era sentar unos cimientos sólidos,
y ahora los tenía.